Listo, chicos, ¿cómo les fue? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, chicos, igual pues apenas los califique, bueno, la misma plataforma ya se encarga de enviarles la nota, ¿no? Y bueno, igual ahorita vamos a hacer una revisión al final para ver otra nota que vamos a sacar adelante, pero ya es como más práctico. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces en este momento voy a poner pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí. Listo, chicos. Bueno. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos quedado en lo que era, pues, bueno, la parte de los modos de transmisión, la parte de cómo es la equivalencia entre serie paralelo, paralela serie. Habíamos visto algunos componentes del microcontrolador, pues pasando desde los osciladores, temporizadores, y pues al final hablando de la importancia de los puertos de comunicación, ¿no? Bueno, habiendo hablado de esas estructuras, vamos a ver cómo internamente se manejan esos datos, esa información, cómo se almacena en la CPU. Miren, es aquí donde aparece lo que se conoce como los registros, que básicamente, pues es una celda de memoria dentro del circuito electrónico, donde pues se puede memorizar un byte, ¿listo? O sea, pues ya digamos de manera parametrizada, de manera general. Sí, entonces aquí tenemos un ejemplo, pues bueno, aquí un byte y pues vemos cómo se intercambia, digamos, la parte de la escritura y de la lectura, pues dentro de ya de la CPU, de este dato, de este registro. Aquí, pues bueno, hay que mencionar también que dentro de esos registros existe otra categoría que son los registros SFR, ¿sí? Que son registros, digamos, que tienen características especiales o el mismo fabricante los orienta, los diseña para una función predeterminada, ¿sí? Ya que pues internamente, o sea, existen registros que pues como tal no tienen una función especial y pues son los cuales se pueden programar, se pueden cambiar, ¿sí? Como lo que hablábamos en la clase pasada, o sea, de cambiar estados entre lo que es entrada, lo que es salir, ¿sí? Que eso también ya lo veremos más adelante y con qué tipo de instrucciones, o bueno, cómo es la forma de los códigos para hacer estas tareas. Entonces, miren, la diferencia, digamos, o lo que los hace, digamos, diferentes a estos tipos de registros, es que contienen bytes, contienen datos que se encargan, digamos, o están definidos para manejar lo que son los elementos propios del microcontrolador, como es el manejo de los osciladores, de los temporizadores, de los convertidores análogo-digitales, bueno, entre los otros elementos que ya habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, son estos registros los que se encargan de garantizar el funcionamiento de estos circuitos, ¿sí? O en sí mismo, pues se garantizan el funcionamiento del microcontrolador, ¿sí? Entonces, miren, cada uno de estos bits, digamos, y de estos registros SFR, pues se encargan de administrar directamente un pin físico, ¿sí? O una serie de pines físicos, dependiendo del dispositivo que estén controlando. Como habíamos mencionado, por ejemplo, cuando hablamos de los puertos de comunicación, pueden ser uno, dos o más, digamos, los pines encargados de manejar un cierto dispositivo o de manejar cierto protocolo de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, el riesgo que puede haber con estos registros? ¿Sí? ¿Y por qué se hace como tanto recalque de la importancia de ellos? ¿Sí? Por un lado, como ya dijimos, o sea, manejan los elementos propios del microcontrolador y garantizan su funcionamiento. Pero por otro lado, ¿sí?
cuando ya entremos en materia en la programación en ensamblador, nos daremos cuenta de que hay que ser muy cuidadoso cuando uno escoge el puerto y, digamos, el registro que va a modificar, ya que, digamos, de no tener claro cuáles son los registros especiales, ¿sí? Con la misma, digamos, función del programador, puede correrse el riesgo de sobreescribir estos registros especiales, ¿sí? Y de alguna manera, pues, afectar, como ya indicamos, el funcionamiento del microcontrolador, ¿sí? Entonces, una vez, digamos, abordemos algún micro, algún PIC, ¿cierto? Hay que tener muy claro cómo está, digamos, su estructura interna y sobre todo cómo están mapeados los registros internamente para, digamos, tener claro cuáles son los registros que se denominan de propósito general, que más adelante hablaremos de ellos, y pues, digamos, limitarnos a utilizar exclusivamente ellos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces aquí, entonces ya hablamos de esos pines, de esos registros de propósito general, que son pues comúnmente conocidos como los puertos de entrada y salida, ¿sí? Entonces, estos son los que van a permitir al microcontrolador interactuar, digamos, con otro dispositivo, con un periférico, sí, con otro elemento adicional que esté por fuera de él, ¿sí? Entonces, esos registros, digamos, que se denominan, bueno, puertos de entrada y salida, son esos registros de propósito general. Entonces, esos registros que se pueden manipular, que se puede cambiar el estado, son los que se denominan ya en este caso puertos, ¿sí? Y pues ya para entrar, digamos, al título, son los que se pueden cambiar, digamos, puertos de entrada y de salida, ¿sí? Pues esto se puede cambiar la función como quiera, esa es la ventaja, digamos, que tienen sobre ellos, y pues digamos que es lo que entra ya como la etapa de diseño y de implementación como tal, ¿sí? Entonces, miren, dicho eso, sí, ya hablamos de que son puertos, ¿cierto? Que se pueden cambiar en estados de entrada y de salida, ¿cierto? Entonces, mire, para el ejemplo que está en la diapositiva, menciona que nosotros, bueno, por ejemplo, podríamos conectar unos LEDs y podríamos conectar unos sensores y podríamos conectar unos interruptores, unos pulsadores, ¿cierto? Entonces, miren, si partimos de la base de que estos sistemas están basados en ¿qué es? En sistemas digitales y por lo tanto están basados en sistemas binarios, o sea, sistemas que solo manejan dos estados, digamos, un alto o bajo, digamos, uno o cero, ¿cierto? Para irnos ya en el sentido más técnico. Entonces, digamos que eso podríamos también relacionarlo con lo que sería entradas y salidas, ¿no? Dependiendo de cómo lo configuremos. Entonces, dicho eso, digamos, si yo quiero conectar un LED, ¿cierto? Bueno, quiero encender un LED con este microcontrolador, el pin que yo utilizaría, pues como para conectar mi LED, debería configurarlo como entrada o como salida. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Pues para que prenda un LED como salida. Ajá, para prender como salida. Listo. John dice que es como salida. ¿Qué dice Juliet, por ejemplo? Juliet, ¿qué opinas? ¿Cómo lo configurarías? ¿Como entrada o como salida? No sabría, profe, en este momento. Bueno, lo que se te ocurra. ¿A qué te inclina más? ¿A que sea como entrada o como salida? Como salida. Como salida. Bueno, Jefferson, ¿qué opinas? ¿Como entrada o como salida? Como salida. Como salida. Bueno, chicos. Listo, muy bien. Se configuraría como salida, ¿sí? Dado que, pues, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, pues, un LED necesita energía eléctrica para encenderse, ¿no? Pues eso es lógico. Y, pues, si lo estamos conectando a un microcontrolador, entonces el microcontrolador va a ser quien produzca esa señal eléctrica y la va a sacar por el pin al que yo lo tenga conectado. Entonces, pues, para poder sacar esa señal eléctrica, entonces tengo que configurar el pin como salida, ¿sí? ¿Sí es claro para todos? ¿O alguien tiene alguna duda en esa parte? No, profe. Bueno, chicos, muy bien. Bueno, hablábamos también del ejemplo que podíamos conectar algún sensor, ¿cierto? Bueno, digamos un sensor de temperatura, por poner un ejemplo cualquiera. Si yo voy a conectar ese sensor, ¿cierto? Al microcontrolador y necesito configurar un pin para el sensor,
¿Cómo la configurarían? ¿Como entrada o como salida? Como entrada, porque es el que va a enviar la señal al microprocesador y él la recibe. Listo, John. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe, como Como entrada, ¿no? Listo, chicos, muy bien. Pasa que pues, recordemos que los sensores nos permiten, digamos, recoger información o datos de un fenómeno de nuestro entorno, de un entorno real. Digamos que en este caso el sensor de temperatura pues nos va a permitir, digamos, registrar la temperatura que se está percibiendo y posteriormente va a convertir ese dato, o bueno, ese fenómeno que está recolectando en una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, esa señal eléctrica, como bien dijo John, o sea, esa señal eléctrica la va a enviar al microcontrolador. Y el microcontrolador, pues para poder leer esa señal eléctrica, bueno, en un sentido, digamos, también podríamos decir, va a leer ese dato, entonces necesita recibirlo y por lo tanto necesita, digamos, una entrada para ese dato, para esa señal eléctrica. Entonces, por lo tanto, efectivamente tiene que configurarse como una entrada para recibir el dato que proviene del sensor. ¿Listo? Bueno, hablemos del último caso, digamos el interruptor, el switch o el push button para los que de pronto lo han utilizado, o el pulsador también. Para ese caso, ¿cómo tendré que configurar el pin? ¿Como una entrada o como una salida? Como una entrada también, porque él es el que nos va a dejar pasar la señal al microcontrolador. Le va a recibir el microcontrolador también. Listo, John dice como una entrada. Pues también depende, pues no, pero pienso yo que es como más una entrada, sí. Listo. Bueno, dejémoslo ahí que John dice una entrada. Por ejemplo, Ángel, ¿qué dices? ¿Una entrada o una salida? profe, pues la verdad, no sé. No, pues yo No, digo pues, que no, tiene otro funcionamiento, pero sin embargo cumple las dos, bueno. porque pues sí, no tengo algo, pero también a la hora de salir puedo hacer que no salga, o sea, ponerle un cero, ¿no? Claro, pero eso dependería del estado mismo del interruptor. O sea, si hablamos ¿En qué físicamente, parte, ¿no? en qué parte está ubicado en el circuito? ¿Si a la final o a la...? Pero Pues no sé. digamos que está externamente, o sea, mantengamos eso de que está externamente, o sea, está como comunicándose desde el periférico para el microcontrolador. Entonces sería una entrada. Una entrada, listo. Sí, así sería Ángel, una entrada, claro. Ujú. listo. Bueno, Robert, ¿qué opinas, Robert? ¿Entrada o salida? Profe, ¿eso es lo Pues, mismo que un pulsador? Entrada, listo, entrada. ¿Qué ibas a decir, Ángel? Pues sí, es lo mismo que un pulsador. Sí, ujú. Entonces sí, una entrada. claro, Listo. profe, sería entrada en el circuito de Vale, microcontrolador. listo, Robert, vale. Bueno, muy bien, chicos, sería una entrada. Pensemos en el escenario, bueno, metamos el LED ahí pues también en este cuento. Digamos que van a ustedes a sistematizar, pues automatizar su casa, lo que sea, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen un interruptor, ¿cierto? Y el interruptor, bueno, pues básicamente va a permitir o a limitar el paso de corriente, ¿sí? Entonces, tiene pues los dos estados, ¿no? Digamos, el encendido o el apagado, ¿sí? O pulsado o no pulsado, ¿sí? Si ya lo vemos desde el punto de vista del push button o del pulsador. Entonces allí básicamente tiene un dato, ¿no? Tiene un dato que suministrar, o sea, que el cual es estar pulsado o no estar pulsado, o estar abierto o estar cerrado, si lo quieren ver así también. Entonces, ¿sí, Jefferson? Ah, no. Ah, bueno, Profe, se me abrió el micrófono. listo, bueno. Listo. Y entonces lo que pasa es que está enviando ese dato, ¿no? O sea, digamos si está presionado o no está presionado. Entonces, ese cambio de estado, pues lo va a leer el microcontrolador, ¿sí? Entonces, ese dato, pues tiene que entrar al micro. Y Profe, ya ¿sí? ahorita que estamos hablando del interruptor, hay algo que se llama conmutador, que cumple las Ujú. funciones. Sí, sí, sí.
Claro, pues el conmutador, digamos, es el que también, digamos, tiene como esa función. Digamos que, pues, ese sí tiene como cierta automatización con eso, ¿no? Porque por lo menos si lo vemos desde el punto de vista de las telecomunicaciones, eh, él se encarga de como de conectar, ¿no? De desconectar aquí y conectar allá a un punto en una llamada. Sí, de pronto, pues no sé, pues como por poner el ejemplo de cómo se hacía antes. Para los que se vieron, bueno, la serie, no sé, creo que se llamaba Las Chicas del Cable, que pues precisamente eran unas señoras, señoritas, ¿cierto? Que lo que hacían era como en un tablero donde estaban conectados distintos plugs, digamos, entonces ahí estaban las distintas casas, por así decirlo, de una ciudad, o bueno, de los que tenían teléfono. Entonces, para conectar una llamada con otra, pues básicamente desconectaban de un punto y conectaban al punto donde querían conectar, ¿sí? Pues eso se hizo durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ya se automatizó eso, pues ya aparece el que menciona Ángel, pues que es el conmutador que se encarga como de abrir y cerrar vías, básicamente. Sí, entonces, digamos, del punto inicial, pues, digamos, le abre la salida para conectarlo a otro, digamos, con quien se quiera comunicar a modo de entrada, ¿cierto? Sí, pues quien sería, pues, el receptor, básicamente, de la llamada. Pues el principio, básicamente, es muy similar, ¿cierto? Acá en el caso, pues, sería ya en la lógica, digamos que sería la lectura de ese pulsador, ¿cierto? El valor, digamos, que registraría. Pues si está en un abierto, pues no pasa nada, pero si ya está en un cerrado, ¿cierto? Entonces ya se encargaría de condicionar o bueno, de enviar esa señal y de indicar, por ejemplo, que se encienda un LED, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ya me acordé por qué hice la pregunta. Es Ajá. que una vez estábamos haciendo el cambio de dirección de un motor, ¿no? Ujú. Giraban el sentido de las manecillas del reloj y lo opuesto. Entonces, con 4 interruptores hicimos el circuito, simplemente apagando dos y encendiendo dos. Pues no sé si sirva de ejemplo. Sí, claro. Porque es que de hecho, o sea, como el ejemplo que tú mencionas, básicamente los cuatro interruptores lo que hacían manejar era las llantas, ¿cierto? Entonces, al encender solo dos, pues va a girar en un sentido No, o y sea, solo el pues motor, ¿no? Todos al conectados motor. al motor y a la batería, nada más. Entonces, con eso hacíamos que el motor cambiara de dirección, solo con los interruptores. Pero cuatro interruptores para los dos sentidos, o sea, solo el motor. Sí, pues iba hacia atrás y hacia adelante. Ah, ¿era motor paso a paso? No, un motor normal. Pues bueno, de pronto se hubiera podido hacer con dos nomás, pero bueno. Entonces ya es cuestión de diseño. Que yo pensé que estabas hablando era como bueno, del proyecto, del prototipo que hay con Arduino, que uno tiene ¿cómo es que se llama? Un puente H y que uno puede, digamos, manejar las cuatro llantas o el sentido de las cuatro llantas precisamente con cuatro interruptores. Entonces, cuando uno quiere rotar hacia un sentido, pues digamos que limita la rotación de dos llantas y solo permite el de los otros dos, como para que uno de ellos se comporte como un eje y pues pueda girar. Pero bueno, eso ya es un poco más técnico, eso de pronto incluso les puede servir más adelante, pero así digamos en la base, pues digamos sería un interruptor y ya. La lectura de un interruptor que puede usarse pues para eso, ¿no? Para precisamente desde el mismo microcontrolador producir un cambio de estado en algún otro elemento que también esté conectado, ¿cierto? O sea, digamos que ahí ya tendríamos como un sistema, pues digamos, pues no digamos híbrido, ¿no? Pero sí que digamos interrelaciona una lectura por un lado y una escritura y una, digamos, una implicación de una acción en respuesta a lo que ha leído desde otro pin, ¿cierto, chicos? ¿Hasta ahí Sí, alguna profe. pregunta, alguna duda? No. ¿Todos? ¿Hasta ahí vamos? No, profe, sí. Listo, chicos. Bueno, entonces ese, digamos, sería como el sentido, la importancia de eso. Entonces, miren, aquí como ya vemos, pues listo, básicamente, pues ya decíamos, las LEDs pues serían salidas, los sensores, los pulsadores serían entradas, ¿sí? Entonces, aquí pues lo que también es de mencionar es que pues todos esos cambios se realizan a partir de un software, ¿no?
a partir de la inclusión de un código, de unas instrucciones, ¿sí? Lo que pues también de alguna manera pues podría implicar que se puede hacer esos cambios durante el funcionamiento, ¿sí? Algunos compiladores, pues digamos, o algunos también, que les digo, algunos programadores de estos dispositivos, pues también permiten como esa facilidad. De hecho, pues en el Arduino, cuando ya lo veamos más adelante, pues también nos vamos a dar cuenta de eso. Profe, una pregunta, ¿todavía siguen Sí, implementando el PIC 16F84A? O sea, a la actualidad de pronto se utiliza dentro de, pues no sé, dentro de las universidades todavía se utiliza ese PIN para trabajar. sí, pues digamos, se pueden hacer muchas cosas con ese PIC, porque por ejemplo, digamos, hay funciones que, digamos, se pueden hacer con Arduino, ¿no? Pero por lo menos para ciertos prototipos hay muchas cosas que le sobran, digamos, al Arduino, ¿no? Y muchas cosas que se pueden, digamos, sacar directamente desde un PIC. Incluso, digamos, ya hay, digamos, alternativas donde ya se puede programar estos PIC con lenguaje C, ¿sí? Que, pues, entre algunas ventajas, es como más que les dijera yo, más recursivo en términos del uso de los, bueno, valga la redundancia, de los recursos que tiene en sí mismo el PIC, ¿sí? Porque, pues, como miraremos ahora, pues, como en las características del lenguaje ensamblador, eh, digamos, hay algunas, digamos, características de algunos sets de instrucciones que pueden tender como a consumir mucha memoria, ¿sí? Para, digamos, ejecutar una serie de instrucciones. Es más, digamos, incluso, digamos, hay unos planos en los que ya hay programas que tienen unos sets de instrucciones como tan largos que requieren de pronto de conectar anidados más de un PIC para, digamos, desarrollar o ejecutar un programa. Pero sí, pues de hecho, o sea, digamos, si ustedes ven, por ejemplo, digamos, dispositivos embebidos, o sea, dispositivos que solo desarrollan una única función, muchos de ellos pues tienen su base en los microcontroladores. Ya uno en la escala de los microprocesadores pues ya habla, digamos, en teléfonos, en computadores y ya en dispositivos de mayor capacidad, digámoslo así, y que, bueno, de hecho también, que tienen mayor funcionalidad. Pero sí, digamos que todavía se utiliza. De hecho, pues digamos, dependiendo de la zona o de la región, se tiende a utilizar más como los microcontroladores, como en estos lenguajes, digamos C o Assembler o ensamblador. Y pues ya en otro plano, digamos ya lo que es microprocesadores, ya se entra a utilizar otros lenguajes como los VHDL, ¿sí? Que ya se utiliza como con otros dispositivos que ya son las FPGAs. Sí, que ya es como digamos, otro entorno de programación hardware como más fuerte, digámoslo así. Igual acá es como para hacer el ejercicio de alguna manera también cuando lleguemos a la programación, como de sacarlos un poco de la zona de confort, en el sentido de que hay muchas cosas que los entornos actuales facilitan mucho la programación, ¿sí? Y que de alguna u otra forma como quitan un poco el control de lo que se puede llegar a hacer con ciertos dispositivos, ¿sí? Pero pues eso. No sé si con eso aclaré tu duda. Sí, profe, sí. Gracias. Ah, vale, listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o aporte adicional? No, por parte de mí no. Listo. Bueno, igual cualquier cosa, pues si quieren con el micrófono, con el chat, como siempre les he dicho, ¿no? Pues no se abstengan de si algo no les queda claro, pues igual aquí estamos para eso. Bueno, chicos, continuando, entonces tenemos aquí la parte de la memoria, ¿cierto? O sea, ya que estamos hablando de registros, de datos y demás, pues ya tenemos que hablar de cómo se da ese proceso, ¿no? Entonces, miren, básicamente, pues como su nombre lo indica, la unidad de memoria es como la localidad que está dentro del microcontrolador
es la que se encarga de almacenar los datos, ¿sí? Aquí, como podemos ver en el diagrama, además de las localidades de memoria, es importante, pues, digamos, ver que a una de estas localidades se relaciona lo que son los datos y lo que es una dirección, o las direcciones, ¿sí? Las cuales, pues, apuntan a cada una de las localidades de memoria. La importancia de estas direcciones es que a través de ellas se puede realizar como tal las operaciones de escritura y de lectura, ¿sí? Ya que pues ese direccionamiento pues permite básicamente acceder dentro de la memoria a cada una de las localidades. Si ustedes, digamos, miran o se ponen a pensar en ello, básicamente es por eso es que existen y pueden hacerlo algunos software, recuperar archivos que ustedes han borrado, ¿sí? Si miramos, pues en esencia lo que sucede es que cuando ustedes borran un archivo, ¿cierto? Lo que borran es como esto, borran esa dirección, ¿sí? Impidiendo pues básicamente la capacidad de escribir y de leer dicho archivo. Entonces, si miramos como el funcionamiento de esos tipos de software, lo que hacen es, digamos, probar un sinnúmero de direcciones hasta dar con el que corresponde respectivamente, digamos, la dirección y la localidad de memoria y pues en consecuencia con el dato en cuestión, ¿sí? Pero entonces allí, bueno, estamos hablando de un borrado normal, no de un formateado, porque en un formateado sí ya se pierde absolutamente todo, ¿cierto? Pero entonces es de allí donde, por ejemplo, algunos software que ya son los que son de pago, pues ya además de ello, digamos, además de ubicar, digamos, o permitirles acceder a los archivos, pues también permiten recuperar la característica como el nombre del archivo, ¿no? Porque si ustedes de pronto alguna vez hicieron uso de estos software, las versiones free, pues lo que hacen es como recuperar una X cantidad de datos, pero sin especificar propiamente el nombre del archivo, a fin de que por lo menos ustedes, digamos, definiendo un rango de búsqueda, pues pueden tener unos 20, 100 archivos, ¿cierto? Y pues como para darte cuenta de cuál es el que ustedes están buscando, pues tienen que abrir cada uno hasta que dan con el que realmente querían recuperar. Pero bueno, básicamente pues como esa sería como la característica del por qué esos programas funcionan. Aclarando pues que sean como borrados, o sea, un borrado normal, no un formateo, que eso pues ya implica eso sí ya implica una pérdida total de los datos como tal y pues ya la imposibilidad de recuperarlo con este recorrido, por así decirlo, de direcciones. ¿Sí? ¿Sí es clara esa parte o tienen alguna pregunta? Sí, sí, es claro, profe. Listo, chicos. Bueno, continuando entonces aquí tenemos en la presentación el esquema de dos estructuras de microcontroladores, ¿sí? Más adelante pues vamos a especificar más a detalle a qué corresponde cada uno. Pero pues a grandes rasgos podemos ver aquí en el primer diagrama que tenemos, bueno, tenemos la CPU y del otro lado tenemos una memoria que incluye instrucciones y datos. En el segundo diagrama tenemos también una unidad, digamos, de procesamiento, donde tenemos, bueno, por un lado la memoria de datos y por otro lado la memoria de instrucciones, ¿sí? Ahora, más adelante, entonces vamos a ver cuál es la característica de esto y cuál es como la importancia, o bueno, digamos, qué es lo que, digamos, implica esta diferencia dentro de estas dos arquitecturas. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de lo que es la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Entonces, haciendo alusión al diagrama anterior, tenemos que, en este caso, la arquitectura von Neumann implica, pues, bueno, el uso de un solo bloque de memoria, ¿sí? Y de un solo bus de datos, ¿sí? Lo cual implica, digamos, que, pues, si estamos viendo que en esta CPU se van a manejar tanto datos como instrucciones, entonces eso implica que pues hay una cierta sobrecarga en ese bus, ya que pues, o sea, al solo tener un bus, va a tener que enviarse o los datos o las instrucciones,
pero no los dos tipos de datos al mismo tiempo, ¿sí? Lo cual también hace que esa comunicación o esa transmisión sea bastante lenta, y de hecho también se puede decir que es ineficiente, ¿sí? Porque, pues digamos, leer una instrucción o leer, escribir datos en la memoria, como ya les decía, no puede ocurrir de manera simultánea, ¿sí? Porque solo existe un bus y ya sea para los datos o para las instrucciones, solo se puede utilizar ese bus, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es un detalle que tiene esta arquitectura, la arquitectura von Neumann. Entonces, miren, hablando de las limitaciones, en general, pues tiene dos principalmente. Lo primero es que la longitud de las instrucciones va a tener que ser la misma que la longitud de los datos, ¿sí? En ese sentido, pues digamos, para poder acceder a cierta información, ¿cierto? Digamos, a través de las instrucciones, pues va a requerir varios accesos cuando se requiera buscar o ejecutar instrucciones complejas, ¿sí? De otra parte, pues la velocidad de esa operación de lectura, de escritura de las instrucciones y de los datos va a estar limitada por el ancho del bus, ¿sí? El cual va a actuar básicamente como un cuello de botella, ¿sí? Por lo que ya habíamos mencionado, o sea, por lo que si yo voy a enviar en mi CPU, yo necesito enviar instrucciones o datos y datos, pues, entonces voy a tener que priorizar uno de otro. Entonces uno de esos va a quedar en espera, ¿cierto? Entonces, si pasan los datos, pues en espera va a quedar las instrucciones. Si pasan las instrucciones, en espera van a quedar los datos, ¿cierto? ¿Sí es clara esa parte o tienen alguna duda? No, profe, no. ¿Los demás? No, profe. No, profe. Bueno, chicos, listo. Continuemos. Entonces, bueno, eso era la arquitectura von Neumann. Ahora vamos a hablar de lo que es la arquitectura Harvard. Entonces, miren, este sería el otro diagrama, ¿sí? Son los que tienen, bueno, una unidad de memoria RAM para los datos y una memoria ROM para las instrucciones, ¿sí? Característica principal, aquí ya tenemos dos buses diferentes. Entonces, un bus, ¿cierto? De 8 bits para conectar la CPU, ¿cierto? Con la memoria de los datos. Y otro bus que ya es, bueno, de 12, de 14, de 16 bits, que va a conectar la CPU con la memoria de instrucciones. ¿Listo? Entonces, al poder realizar la lectura o escritura de instrucciones y datos al mismo tiempo, pues obviamente va a ser más rápido, ¿sí? Y esa posibilidad está porque ya tiene dos buses independientes, ¿cierto? Entonces, miren, eh, como los datos o los registros de la RAM, ¿cierto? O sea, los datos tienen 8 bits de ancho, ¿sí? Entonces, todos los datos que se intercambien entre esta memoria de datos y la CPU van a tener el mismo ancho, ¿sí? O sea que el bus de datos va a ser de ese ancho, de 8 bits. ¿Listo? Ahora, entonces, cuando hablamos, bueno, de las instrucciones, ¿cierto? Que van a pasar a la memoria ROM, ¿cierto? Todos esas instrucciones, pues previamente tienen que ser compilados, así tal cual como ustedes compilan un programa antes de ejecutarlo. Solo que aquí, pues bueno, una vez que ya han sido compilados, ya se pueden almacenar en esa memoria, ¿ok? Entonces, miren, si ustedes pues ya notaron, ¿cierto? Vemos que pues la parte de los datos o la memoria de los datos es de 8 bits, mientras que la de instrucciones pues puede variar de 12, 14 o 16. Sucede que esos bits adicionales, digamos, tomando como base el tamaño de 8, sería pues bueno el excedente de 4, 6 u 8 bits, ¿sí? Representan, digamos, un conjunto de instrucciones acompañados de datos, ¿sí? Porque si ustedes, bueno, digamos, retomando su experiencia en la programación, habrán dado cuenta que muchas veces ustedes usan métodos que pues
recogen datos, reciben datos o envían datos, pero también, digamos, indican qué es lo que se va a hacer con esos datos, ¿cierto? O sea, que es lo mismo que acá, o sea, digamos, tienen unos datos y pues van acompañados de unas instrucciones para indicar qué se va a hacer con esos datos, ¿cierto? Entonces, esa es la razón del por qué el bus de instrucciones tiene mayor tamaño en comparación al al bus de memoria, al bus de memoria de datos, ¿cierto? El bus de instrucciones, digamos, por eso es más grande. Bueno, entonces miren, hablando de la memoria de datos como tal, entonces ya vimos que es de 8 bits, ¿sí? Y dijimos también que pues el hecho de que podamos tener separados lo que son los datos y las instrucciones, pues permite ejecutar eso de manera simultánea y permite, digamos, hacer esa tarea más rápida, ¿cierto? Entonces, puedo hacer simultáneamente lectura y escritura de instrucciones y lectura y escritura de datos, ¿sí? Pues miren, como ya hemos dicho también, comúnmente el dato o una palabra, ¿cierto? Tiene el ancho de un byte, ¿sí? Entonces, miren, lo que digamos que hablábamos del otro lado, que si ya es más grande, entonces es un conjunto, esa palabra es un conjunto de una instrucción y de un dato, ¿sí? A ese conjunto, digamos, de instrucción más un dato, es lo que comúnmente ya se le denomina instrucción de programa. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Muy bien. Entonces ya estamos hablando, bueno, de la memoria, de la escritura, de cómo se puede dar ese almacenamiento, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos a ver cómo se da esa escritura de un programa o de una instrucción de programa en la memoria. Entonces, miren, comúnmente existen dos formas. La primera es que desde el fabricante, ¿cierto? Digamos, yo envío mi requerimiento, yo digo, necesito un microcontrolador que haga esto o esto otro, ¿cierto? Entonces el fabricante, pues bueno, ya me provee un circuito con esas características, pero también me provee un código preprogramado, ¿sí? Para, digamos, que el micro haga lo que yo necesito que haga. Entonces, listo, el código se preprograma en este chip y pues esto, digamos, ese microcontrolador ya se coloca en una placa y pues bueno, con los demás elementos que requiere ese montaje. El otro método es que, digamos, ya se tiene un circuito, ya se tiene una placa, ya se tiene un microcontrolador empotrado allí, ¿cierto? Y pues digamos que se puede programar a través de estos puertos de comunicación, ¿cierto? Que están como en alguna zona de la placa, como ya vimos en la clase pasada. Y pues dependiendo del fabricante o de la marca del microcontrolador, pues tendrá un puerto habilitado para conectar el respectivo dispositivo para programarlo. Entre esos dispositivos, pues podemos mencionar lo que es un JTAG o lo que es un ICSP, ¿sí? O pues lo que es un programador serial, ¿sí? De un circuito. De pronto como para que lo veamos, entonces, por ejemplo, digamos un JTAG, bueno, viene a ser como un dispositivo muy similar a este. Entonces aquí internamente, pues bueno, tenemos el circuito que se va a encargar de la parte de la programación, ¿cierto? Y de otro lado, ¿qué les digo? Y de otro lado, pues tenemos como las interfaces de conexión, ¿no? Miren, de aquí de un lado, pues tenemos como la parte USB, que es la que podremos conectar a nuestro computador. Y del otro lado, bueno, aquí podemos ver que es como una interfaz, como la de los cables de impresora. Obviamente, estas interfaces dependen, pues obviamente del fabricante y del tipo de chip al que se va a conectar. Por ejemplo, aquí vemos que existe otro JTAG, otro programador con un puerto de conexión serial. O este de aquí, mire, que digamos ya tiene que tiene pues ya más moderno, ¿cierto? Pues el USB y del otro lado pues esta correa que se conecta propiamente a los pines que tenga el dispositivo para programar, ¿sí? A ver, veamos también lo que es Profe, ese ese- JTAG, ¿qué función cumple? Estoy como confundido a ese JTAG.
¿Es para programar un microcontrolador o para pasar los datos al microcontrolador o para qué Listo. es? Según lo que entendí Bueno, es para pasarle, ¿no? sí, o sea, en esencia, digamos, también se los conoce como una interfaz de programación, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en las características que tiene un microcontrolador, de hecho, más adelante también vamos a ver eso, más con más detalle, realmente los recursos son muy limitados. O sea, estamos hablando de RAMs, de ROMs, de los órdenes de los kilobytes, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes compilar un código directamente en el microcontrolador, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si ustedes en el ejercicio de hacer un código se han dado cuenta que cuando ustedes lo compilan, pues eso es casi de inmediato que ustedes tienen el resultado. Si hay algún error, pues inmediatamente se les indica, se les resalta, ¿cierto? Dependiendo del ID, ¿cierto? O ya de una, pues le sale como, bueno, satisfactorio la compilación, ¿cierto? Pero el detalle es que es algo inmediato, dependiendo pues de las características de su computador, ¿no? Pues si su computador tiene pues un muy buen procesador, una buena memoria RAM, ¿cierto? Pues se puede, digamos, ser más ágil o menos ágil, pero es una cuestión de segundos, ¿no? Es relativo. Si nosotros hiciéramos esa labor de compilar un código directamente desde la tarjeta, ¿sí? Con esas características, como les cuento, pues ese proceso podría tardar horas o incluso días, ¿sí? O sea, esa compilación. Y pues de pronto si le sale un error y para, digamos, corregir lo que potencialmente cree que podría ser el error y volver a compilar y esperar horas y esperar días como para de pronto efectivamente listo, se compiló bien o no se compiló bien, ¿sí? Entonces aquí es donde entra en juego ese programador y de hecho donde entra en juego también los entornos de programación en sus computadores, ¿sí? Entonces básicamente lo que se hace, digamos, es, bueno, compilarlo, ¿cierto? Pero compilarlo para otra arquitectura, ¿sí? Digamos, entendiendo como con un ejemplo cualquiera. Ustedes han visto, digamos, que hay software, digamos, con arquitectura de 86 y arquitectura de 64, ¿sí? Que, por ejemplo, si ustedes tienen un Windows instalado de 64 bits, ustedes pueden instalar uno de 32, ¿cierto? Un software, un programa de 32 bits. Pero si ustedes tienen un software, un Windows de 32 bits y quieren instalar algo de 64, no lo van a poder hacer, ¿sí? Porque la arquitectura es diferente. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Digamos que su computador, bueno, es de 64 bits, un Windows, bueno, tiene Intel, bueno, etcétera, ¿cierto? Tiene una arquitectura para el computador, que es muy diferente a la arquitectura del microcontrolador. Entonces el entorno tiene que hacer una compilación que se conoce como compilación cruzada. O sea, compilar un código desde una arquitectura que va a ser la de su computador para otra arquitectura que va a ser la de su microcontrolador. ¿Sí? Entonces estoy, digamos, compilando en un dispositivo con mayores recursos para otro dispositivo. Entonces, una vez que se compila el código y ya se genera pues el punto .exe, el punto .bin, el punto .ex, bueno, dependiendo del entorno, ¿cierto? Ese archivo, pues digamos, ya se puede enviar a nuestro dispositivo, al microcontrolador. ¿Y cómo se puede hacer ese envío? Pues a través de estas interfaces de programación, que por ejemplo es el JTAG, es el ISSP, perdón, ICSP. Entonces, a través de este dispositivo yo puedo enviar ese código desde mi computador hacia este dispositivo de acá. Entonces, si se dan cuenta, por un lado tengo una comunicación USB y al otro lado tengo una comunicación serial. Entonces, este dispositivo se encarga de hacer la conversión, ¿cierto? De este, digamos, de este puerto de comunicación a este otro. Y así, pues, transmitir el código, el ejecutable que yo acabo de compilar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite acá. Estos, como les digo, ya son los más modernos, porque antes, ¿cierto? Es esa transmisión tocaba hacerlo, bueno, digamos, hablando de una época anterior en la que los portátiles de pronto no eran como tan accesibles como lo son ahora, ¿cierto? Pero entonces tocaba, digamos, pensemos en un computador, una torre, tocaba conectarlo con esta interfaz, miren, por ejemplo, como la de aquí. O sea, con una interfaz serial,
¿cierto? Pero de 18 pines, y cambiarla pues a una de 3 o de 4 que normalmente, perdón, de 4 o de 8, que normalmente son las que vienen en los que les digo, en los PICs, ¿cierto? O bueno, en las interfaces de programación de los PICs. De hecho, ahorita les muestro un ejemplo. Entonces, es como eso, permite hacer esa conversión. Entonces, por eso les digo, ahorita los más modernos, pues ya vienen USB, pero en la época de antes tocaba con esos, o sea, tener esa interfaz de 32 pines y conectarlo a la tarjeta o a la board, digamos, de la CPU. Normalmente, como les digo, donde tenía las board de antes, el mismo puerto de 32 bits para conectar las impresoras, ¿sí? Entonces, era como cambiar de un protocolo de comunicación a otro, básicamente. Entonces, esa es como la importancia de este dispositivo. O sea, es una interfaz que me permite pasar de un estándar de comunicación a otro, básicamente. No sé si ahí de pronto quedó más claro. Sí, profe, me queda más claro ya. Claro, Profe, sí. sí. Profe, la pregunta es ahorita, ¿en Ujú. dónde puedo yo, digamos, el PIC 16F84A, en dónde lo puedo yo incrustar para poderle yo conectar ese JTAG? Listo. Bueno, ahorita te Porque, muestro un ejemplo porque el de Arduino cómo pues lo ya lo uso. tiene ahí. Yo Ah, utilicé eso sí. que usted dice, yo Ujú. utilicé eso por ahí en el año 2006, Ajá. utilicé ese sistema que usted dice que conectarlo por medio de ese cable, tocaba así y pues uno incrustaba el microcontrolador a una tarjeta que yo mismo creé, lógicamente pues yo mismo quemé y creé y ahí incrustábamos el microcontrolador y Ujú. conectábamos con medio de ese cable, de ese tipo de cable, a la computadora, pero pues Ujú. hace mucho tiempo. Me pareció Claro. curioso que pues, lógicamente ya cambia bastante. Sí, o sea, digamos ahí en tu caso, pues ya tenías diseñada directamente la PCB, digamos, la tarjeta, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues sí tocaba como recurrir a otras cosas como para poder conectar. Y como bien mencionas, por ejemplo, aquí la Arduino tiene estos pines de aquí como que es para esa conexión. Por ejemplo, un cable SSP es como este, ¿sí? Que tiene, pues miren, aquí tiene como los huequitos para conectar a los pines de un lado y pues de otro lado pues también tendrá algo similar. Pero entonces del otro lado, por ejemplo, como para conectarlo a un computador, comúnmente nosotros encontramos que esta punta, bueno, del ISSP va a una tarjeta y del otro lado pues tiene esta interfaz como la de aquí, que yo puedo conectar la otra punta de ese cable y pues a través de esta tarjeta pues ya lo puedo conectar vía USB a mi computador. Hablando, digamos, de los PICs, como de la duda que tenías ahorita, pues una versión como anterior a ello es esta celda de aquí. Entonces, mire, si ustedes alcanzan a mirar aquí en esta celda, aquí tenemos varias rejillas, ¿no? Que internamente pues tienen unas placas de aluminio metálicas y pues en esta reja es donde uno incrusta ese PIC, el 16F84. Entonces, bueno, uno lo incrusta aquí, ¿cierto? Calzan, bueno, todas las paticas en esta parte. Y pues no sé si se alcance a ver aquí esta palanca. O bueno, esperen si me sale más grande por acá. Ah, sí. Mire, entonces aquí están las rejas, ¿no? Que les mencionaba. Ahí cada una de esas pues va a ir a entrar una de las paticas del PIC del 16F84. Aquí pues vemos que tenemos como esta palanquita, ¿cierto? Entonces una vez que yo he puesto el PIC aquí en estas rejas, yo subo esa palanquita y esto como que se cierra y aprieta para que no se salga el PIC en el momento de la programación. De aquí podemos ver incluso, miren que esta tarjeta, toda esta tarjeta es la interfaz, digamos, es la interfaz de programación para poder quemar ese PIC o programar ese PIC. Y pues este aquí pues va conectado, digamos, de un lado tiene la punta del cable como la que son de las impresoras de ahora, ¿no? Que viene a ser esta punta de aquí, ¿sí? Que yo me imagino que la mayoría lo ha visto. Y pues del otro lado pues ya va a tener esta interfaz USB, que es la que yo conecto al computador, ¿sí? En realidad, pues ahí uno dice, bueno, USB y acá dice puerto serial, pero por debajo esos protocolos son muy similares. Sí, de hecho, hablando de sistemas como Linux, por debajo la diferenciación es muy escasa. O sea, básicamente por debajo un puerto serial difiere muy poco de lo que es un USB. Hablando pues a nivel del manejo que el software hace, ¿no? Que en ese caso, como les digo, es Linux.
Eso es más visible allá, pues en Windows acá usted lo conecta, instala drivers y listo. Pero por debajo es como les digo, es más visible. Son muy parecidos, pero sin embargo tiene que haber como una ligera conversión para eso. Sí, entonces esta es como una interfaz un poco, pues un poquito vieja. De hecho hay otra que es más vieja todavía, que como les digo, o sea, tiene listo, de este lado tiene la punta para conexión como esta de acá, pero del otro lado todavía tiene ese cable de 32 pines para conectarlo a las torres de computadora, a las tarjetas madre de antes. Incluso, miren, si miramos por acá, tenemos para ese mismo caso, para esa misma reja, miren, aquí ya tenemos como esta otra interfaz, digamos, donde, bueno, no se ve tanto la circuitería, pero el sistema es el mismo, y pues acá se conecta, miren, vía ICSP. Del otro lado, pues tendría que ver esta interfaz, y pues como ya vimos, tendría que tener una tarjetita similar a esta, pero con la punta USB para conectarlo, pues, a un portátil. Sí, pero básicamente es eso, es como una traducción entre un protocolo a otro. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, de hecho, cuando entremos a ver el Arduino, nos daremos cuenta que esta versión en específico del Arduino 1, donde nosotros podemos sacar este microcontrolador, ¿sí? Esta también se puede utilizar como una interfaz de programación para programar otro Arduino o para programar, digamos, modelos de Arduinos que son mucho más pequeñas y no tienen como esa interfaz para conectarlo, ¿sí? De hecho, pues para los que ya lo han utilizado, o bueno, más adelante veremos, aquí tenemos la interfaz de conexión, que es, pues bueno, una punta como la de los cables de impresora y del otro, pues la conexión con USB. Y ya directamente, pues ya el entorno lo reconoce. Bueno, cuando veamos Arduino ya vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, chicos, eso. Entonces ahí tenemos, buenos ejemplos de JTAG o ICSP. ¿Listo? Bueno, haciendo como una recopilación de lo que hemos hablado, de lo que hemos visto hasta ahora, pues uno pensaría que pues este mundo del hardware es muy complejo o que tiene muchas cosas, ¿sí? Pero en realidad, o sea, digamos, si nosotros miramos en retrospectiva lo que era la tecnología hacia atrás, de hecho, con el mismo ejercicio que ahorita, pues de lo que nos contaba John, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que cada vez es como más fácil aprender a programar o hacer prácticas o interactuar con el hardware, ¿sí? Porque pues muchos años atrás, imaginen ustedes hacer una práctica, que de hecho la vamos a hacer más adelante, de encender un LED, ¿sí? Que ese es como el hola mundo del hardware, ¿sí? O sea, ver que una instrucción me envía y me permite encender un LED. Entonces imaginen lo mismo, digamos, muchos años atrás, digamos, transportando X cantidad de tubos de vacío para simular un circuito y para que al final yo envíe una instrucción que se demore X cantidad de tiempo para solo encender un LED. Entonces realmente, como les digo, o sea, la tecnología ha evolucionado, pero también la forma como nosotros podemos interactuar y cómo podemos aprender, digamos, de primera mano y con mayor facilidad la interacción y el desarrollo de software para controlar hardware. ¿Cierto, chicos? Entonces, eso sería como una observación allí. Bueno, aquí entonces, retomando nuevamente a lo que hablábamos de lo que es las instrucciones de programa, vamos a hablar de lo que son el juego de instrucciones, ¿sí? Entonces, el juego de instrucciones o repertorio de instrucciones son todos esos conjuntos de instrucciones, bueno, redundante otra vez, que puede entender el microcontrolador, ¿sí? En este curso, o bueno, en la parte inicial de este curso, vamos a hablar cómo se escribe esas instrucciones a través del lenguaje ensamblador, o assembler, como también se conoce, ¿sí? ¿Qué características tiene este entorno? Que básicamente, pues, las instrucciones que yo voy a ejecutar se van a ir ejecutando en el orden en el que yo las vaya por ir poniendo, ¿sí? Es una, digamos, programación secuencial. O sea, que yo tengo que tener muy claro cuáles son los pasos que yo voy a poner y que tener en cuenta, como les digo, que en el orden en que yo vaya a poner las instrucciones, en ese orden se van a colocar, ¿sí? Como para que vayan haciendo una adaptación a la lógica de esto. Bueno, aquí pues tenemos como un inconveniente, por así decirlo, es en el sentido del número de instrucciones que están disponibles, ¿sí? Las cuales van a variar también dependiendo del fabricante, de cuál de las dos utilice. Cuando me refiero a las dos, pues son estas que tenemos aquí.
La primera, que es las instrucciones RISC, ¿sí? O bueno, en inglés, que es Reduced Instruction Set Computer, ¿sí? Que, pues bueno, hace referencia a que es un conjunto de instrucciones reducidas. Y de otro lado, pues tenemos las CISC, las Complex Instruction Set Computer, que son un set de instrucciones o un conjunto de instrucciones más complejo. Aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo de cómo lucen las instrucciones. De hecho, pues vamos a ver también más adelante, vamos a aclarar un poco más cuáles son las funciones de cada una de ellas, ¿sí? Por lo menos las más básicas para construir un programa. Entrando un poco más en detalles de estas instrucciones, bueno, las RISC, ¿cierto? Como ya dijimos, son un conjunto de instrucciones reducidas, ¿sí? Como tal, entonces, se concentran en desarrollar operaciones básicas, como la suma, la resta, el copiado, bueno, etcétera. O sea, operaciones muy, muy básicas, ¿sí? Entonces, aquí es donde, digamos, entonces, donde yo les pregunto, por ejemplo, que si yo quisiera construir o diseñar un programa para ejecutar una instrucción más compleja a partir de estas operaciones básicas como la suma, la resta, el copiado, etcétera. Digamos que yo les digo que construyan la multiplicación, que hagan la operación de la multiplicación con esas instrucciones sencillas. ¿Con qué operación lo harían o con qué lo harían? Profe, o sea, ¿cómo así con qué? Una Bueno, multiplicación. listo, digamos, hagan una multiplicación pero con operaciones básicas. ¿Con qué operación lo harían? Dicho de otra manera, Ah, con la suma. con la suma. Arley dice con la suma, John dice con la suma. ¿Qué dicen los demás? ¿Con qué operación se podría hacer una multiplicación? De las que les mencionaba antes, de las básicas. Suma, profe. Suma. Exacto, chicos, muy bien. O sea, porque en esencia, ¿qué es la multiplicación? Pues la multiplicación son sumas sucesivas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo 3 por 2, sería como decir, bueno, sume 3 veces el 2 para que me dé 6. O sume 2 veces el 3 para que me dé 6. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Vuelvo y le repito, la multiplicación en esencia es una serie de sumas sucesivas. ¿Listo? Hablemos de la división. Si yo les dijera hagan la división con unas sumas básicas, perdón, con operaciones básicas, ¿con qué operación lo harían? Resta, ¿no? La resta. Muy bien. O sea, lo mismo. Así como la multiplicación son sumas sucesivas, la división son restas sucesivas. Si, por ejemplo, yo digo 4 dividido a 2, o sea, sabiendo que al final el cociente es 0, básicamente sería decirle, bueno, al 4 réstele el 2, ¿sí? 2 veces, ¿cierto? Hasta llegar al 0, ¿no? Entonces, eso es lo que implicaría. Si ya, por ejemplo, habláramos de una raíz cuadrada, pues bueno, ahí ya tendríamos que hacer como un poquito más dispendiosos, ¿no? De qué operaciones básicas tendríamos que utilizar. Pero en esencia, el concepto es ese, ¿sí? Que yo para poder hacer operaciones complejas con el conjunto de instrucciones RISC, ¿sí? Tengo que partir de hacerlo con operaciones básicas. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, por otro lado, entonces ya tenemos las instrucciones CISC. O sea, es lo opuesto a las instrucciones RISC, ¿sí? Entonces, microcontroladores que hacen uso de este set de instrucciones están en capacidad de reconocer 200 instrucciones diferentes, ¿sí? Tareas que pueden realizar a alta velocidad. Sin embargo, pues digamos, esto es un pro y un contra. Por un lado, pues bueno, tenemos el RISC que el contra sería que son pocas instrucciones y que tendría que recurrir a construir instrucciones complejas a partir de instrucciones básicas. Del CIS, ¿cuál sería la limitación? De que son muchas instrucciones. ¿En qué sentido? Si ustedes nos retomamos a lo que ustedes saben de programación, ¿cierto? Ustedes, bueno, digamos, saben estructuras de datos como el entero, el string, bueno, etcétera, ¿no? O digamos también como
tipos de instrucciones o métodos, digamos, como el if, el do while, bueno, cosas así, ¿cierto? Pero realmente son cosas que de pronto si ustedes migraran a otro entorno de programación, digamos, partiendo que estuvieran ustedes en Java, que quisieran pasar a un Python, por poner un ejemplo. Entonces, la estructura o la base de cómo se comportan estas cosas, pues es la misma, ¿no? Realmente ustedes lo que tendrían que entrar como a consultar es cómo cambia la sintaxis. O sea, si yo sé cómo se hace un if en Java, tendré que averiguar cómo se hace un if en Python, pero el funcionamiento sería el mismo, ¿sí? Entonces, realmente son cosas que ustedes conocen y de hecho la experiencia pues les ha hecho como de alguna manera mecanizar y conocer cómo funcionan eso. Pero si nos vamos al recuento, pues realmente son bastantes cosas, pero no son tantas. ¿Sí? O sea, ahora imaginen ustedes tener que reconocer 200 instrucciones diferentes, cada una de ellas con una función particularmente diferente de las otras, ¿sí? Y que de pronto decir, no, yo quiero hacer esto, pero con la programación. Profe, o soy yo o no se escucha. Sí, no, no se le escucha. Tampoco lo escucho. Tiene el internet suave. Ahí chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí ya, ya. Sí, profe, ya se le escucha. ¿Hasta dónde me escucharon? No, pues como hace 3 minutos, 4. Eh, bueno, ahorita revisamos. Creo que se sigue grabando ahorita. Tuve un problema técnico. Se me trabó el computador, no sé qué pasó, pero bueno. Bueno chicos, entonces les decía que pues básicamente puede resultar un poco complicado manejar todo ese set de instrucciones eh, tan a la mano como se podría tener como otro tipo de recursos de programación. Entonces digamos que en ese sentido
Y pues teniendo en cuenta que, como les digo, el tipo de instrucciones que reconoce un microcontrolador depende del fabricante, pues nos vamos a centrar en las instrucciones RISC, ¿sí? Que es las que principalmente reconoce el PIC 1684, que es el que vamos a utilizar en este curso. ¿Ahí pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, señor. Listo. Bueno, chicos. Bueno, igual ya me faltaba poco. Bueno, entonces, volviendo acá. Chicos, entonces, pues la próxima clase vamos a continuar con la temática para explicarles directamente cuál es la función de cada uno de esas instrucciones, al menos de las más básicas, para que pues desarrollemos el primer programa. Entonces, para ello, bueno, voy a consultar acá la base de datos de los correos de ustedes. Voy a enviarles una invitación desde una carpeta de Drive donde están alojados los instaladores que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita hago de una vez esa tarea y pues de pronto a los que no le hayan llegado, me confirman por WhatsApp para realizarles, o bueno, para compartirles la carpeta de una vez. Entonces, para que en la próxima clase, pues ya tengan todos instalados el programa y como les digo, pues ya empecemos a hacer la práctica de una vez con una vez se haya explicado cada una de las instrucciones. ¿Listo, chicos?